Ayer, listo con ese tema, ¿no? Sí, señor. Ayer el Partido Comunista emitió una declaración a propósito de la audiencia pública que ha convocado el ente regulador de la energía eléctrica para el día 24 para considerar el requerimiento de la firma Edesal de una actualización de los valores de la distribución de la energía eléctrica. Ese es un tema que ya hemos referido nosotros aquí en el programa y se ha destacado la circunstancia de que se trata de una nueva audiencia de carácter virtual, ¿no? Con lo cual se restringe la posibilidad de participar. Eh, el Partido Comunista siempre ha seguido el tema de las audiencias públicas y Juan Larrea es un especialista en el tema y siempre nos ha informado y alertado sobre situaciones vinculadas con el valor de la energía eléctrica y el comportamiento de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, a la que critica duramente ahora, porque dice que no convoca a la revisión tarifaria integral desde el año 2012 y no ignora que lo tiene que hacer cada 5 años. No se conoce estudio de carga alguna, ya que el último debió estar completado en el año 2016 y no se ha hecho. Y entonces se plantea que cómo se pretende actualizar la tarifa sin disponer de estos estudios básicos e imprescindibles. Y vuelve a referirse a que finalmente se hacen las cosas como si estuvieran bien, digamos, se cumple con la formalidad de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, un tema que nosotros también hemos desarrollado aquí en el programa muchas veces, y se ignora lo que es realmente sustancial y se desconocen, digamos, previsiones que quedaron estampadas en el contrato de concesión de la distribución de la energía eléctrica. Le pedimos a Juan Larrea que nos atienda para hablar de este tema. Juan Larrea, buen día, ¿qué tal? Buen día, Mario Otero. Muy agradecido por el llamado y un saludo afectuoso a toda la audiencia de Nada Secreto en Radio Universidad. ¿Cómo es el tema vinculado con que están faltando que se hagan estudios vinculados a a la revisión tarifaria integral? Lo primero que tenemos que decir respecto de esto, y es con rigor técnico y, digamos, ateniéndose a la ley, es la falta de cumplimiento por parte de la Comisión Reguladora de su deber, que es precisamente vigilar que todo aquello que está normado sea cumplido. De cada 5 años tiene que haber una revisión técnica integral, lo cual implica un profundo estudio. La última vez lo hizo el laboratorio de tarifas de la Universidad de San Juan, ¿no? Un estudio realmente importante, pero en el cual ya adelantaba que no estaba en condiciones de establecer con certeza todo lo que afirmaba la prestataria, es decir, si la existencia de equipos de instalaciones era realmente real, o estaba magnificada o estaba disminuida en función de cómo le conviniera mejor a EDESAL. Desde aquel momento, la conducción que estaba a cargo de la doctora Giumelli dispuso normas, digamos, el cumplimiento de las normas en cuanto a que tenía que hacerse un estudio de cargas, o sea, cómo estaba distribuida la carga en toda la provincia. Bueno, esto no se hizo, debería estar cumplido en el año 2016. Ahí, bueno, dejó la función la doctora Giumelli y evidentemente esto se abandonó. Es de alta conveniencia para EDESAL no tener absolutamente ningún control. Esto lo manifiesta el hecho de que desde aquella época ya no se cobran más multas, o sea, los permanentes reclamos que hacen los usuarios no tienen ningún efecto en cuanto a sanciones a la empresa. Y ya en este momento ocurren cosas más graves, como por ejemplo recursos que plantean, en este caso las grandes empresas. Los grandes usuarios tienen la posibilidad de comprar la energía en barras, es decir, donde ingresa la energía desde el resto del país. Esto lo administra Camesa,
También esa es la compañía encargada administrar el mercado eléctrico mayorista nacional por parte del Estado. Y esta compañía ha llegado a soportar cifras a fin del año pasado, 530 mil millones de pesos de deuda, o sea que los distribuidores, que son más de 80 en el país, no le pagan. Claro, y esto facilita lo que nosotros hemos dicho en su momento, que la empresa distribuidora ya no es más una distribuidora, es una plataforma de negocios financieros. Más o menos pueden recibir una sanción de 54 puntos por atraso en los pagos, pero las colocaciones financieras que hacen nunca son menores del 70%. Esto es un cálculo conservador, por cualquiera sabe que si va al Banco Nación o cualquier banco hace una colocación de plazos fijos en 97%. Entonces, es como nosotros decimos, el holding Edesal, cuyo titular es Roela, y graciosamente aparecen movimientos en el balance donde aparece, bueno, devolución de préstamos que el señor Roela le hace el holding. La última vez vi uno de 50 millones, ¿no? Todo esto es realmente alarmante para la Es decir, que población. la empresa se está pagando a sí misma la inversión que hizo Robela. No, la empresa no hace inversiones, esto es notable, es uno de los motivos de nuestra mayor crítica, la falta de inversiones. No, Las por eso le inversiones, digo que lo que hacen es hacer figurar como le están devolviendo a la plata que puso Robela para comprar Edesal, eso es. podría ser considerado de esa manera, en todo caso. Es decir, ellos compran un permiso y en definitiva las instalaciones originales eran del Estado, o sea, de CESLEP, y su compromiso, por supuesto, implicaba actualizarlas a los reclamos que aparecen en una curva de cargas. La curva de cargas le permite conocer cómo va creciendo, en este caso, la distribución y, por supuesto, el servicio, ¿no? La Eso es lo curva que de hace. carga, que es la cantidad de energía que se utiliza aquí en San Luis. Claro, exactamente. Eso en definitiva en un idioma sencillo es cómo es el consumo en concreto, ¿no? Ujú. Y el consumo es, por supuesto, de energía. Eh, los grandes usuarios, yo les cito, por ejemplo, el caso de La Calera. La Calera tuvo que hacerse ella misma la línea de alimentación, que es una línea importante, entregarla a Edesal para que la mantenga, o sea, no sustenta la propiedad sobre lo que compró, lo que hizo construir, sino que se lo entrega a Edesal, y Edesal después le cobra, el último aumento fue del 300%. En este momento, si usted compra, un gran usuario, compra 100 pesos de energía en barras, tiene que gastar además 30 pesos para transportarla dentro de la provincia. Eso es digamos, una forma muy clara de boicotear el proceso de desarrollo industrial de la provincia, con lo que significa después bajan los salarios, baja la ocupación, porque baja la producción, y el circuito virtuoso capitalista, productivo, es decir, de inversión y consumo, deja de existir, ¿no? O sea, son como... Pero si usted dice que, digamos, que afecta el desarrollo de San Luis, la gente de Sal sostiene otra cosa, que contribuyen al desarrollo de San Luis. Bueno, no pueden dejar de decir, eso es una formalidad, incluso hablan de que subsidian, dan becas, todas esas cosas, esa labor de mecenazgo que es característico de la gente poderosa económicamente, ¿no? Siempre queda bien produciendo este tipo de soluciones, entre comillas, no becas, en fin, ayudas ciudadanas, ¿no? En una sociedad donde en realidad lo que están haciendo es golpeando terriblemente a la población, porque si usted dijera, al menos estamos logrando que la industria subsidie a los usuarios residenciales, no es así, está por encima del promedio nacional. Si no hablemos ya de, comparado con el conurbano bonaerense, donde la tarifa es notablemente más baja por razones técnico-económicas distintas, ¿no? En realidad tenemos una preocupación muy grande y esto está enmarcado en el suceso sistemático
que utiliza la Comisión Reguladora, sus actuales titulares, y lo hacen con contumacia, porque en pocos meses deja la Comisión de Reguladora de tener las mismas autoridades. Esto es algo elemental de entender, ¿no? Y bueno, va a seguir siendo fiel siempre, seguidora y digamos, al servicio de ese año, al servicio de la población, porque le va a otorgar este nuevo aumento, y es en forma automática, porque no hay ninguna discusión. Lo único que dice, bueno, el INDE me da estos índices, se ponen en la polinómica, se saca el resultado y dice, es tanto y se terminó. O sea, no hay una justificación, porque tienen que explicar su cometido, es decir, qué es lo que invirtieron, y después en relación con eso tener lo que se llama una rentabilidad razonable, porque es un servicio público, no es un negocio común, es un servicio público. Y para eso le da el Estado la posibilidad de llevarlo adelante en forma monopólica. Usted no puede ir y no tiene otra distribuidora, independientemente de que pudiera tener suministros energéticos propios, que eso ya es otra discusión realmente importantísima, ¿no? Entonces nosotros señalamos con muchísima preocupación este acto, que realmente es hipócrita, ¿no? Porque hacerlo sin ninguna justificación en forma virtual, cuando las razones de la virtualidad, motivo de la pandemia, están afortunadamente superadas, ¿no? Creo que la audiencia tiene que saber esto y mostrar su preocupación. Yo supongo que hasta hay un hastío de acostumbramiento, porque he tratado de comunicarme con sectores de representación empresaria y, bueno, y han hecho saber de que ya han desistido de participar porque tienen una desconfianza completa respecto de esto. Tenga usted en cuenta que la última audiencia pública estuvieron presentes solamente el permisionario, la propia comisión, sí, la Cámara de Distribuidores, ADERA, el sindicato de Mercedes Provincia de Buenos Aires, y nadie más. Gente que concurría habitualmente, como por ejemplo la Cámara de la Industria de Mercedes, no concurrió. La Cámara de Industria de San Luis hace años que no participa. Y esto es constatable. Los legisladores provinciales tampoco fueron o participaron. No, por supuesto, no ha ido ningún legislador, y yo he hecho esfuerzos personales por contactar en la actualidad con legisladores y no encontré ninguna respuesta. Lo digo con mucha pena realmente, luego de haber sido legislador y de haber en aquella época tenido, no únicamente yo, sino otros legisladores, participación en esto, en las audiencias. No va ningún legislador más allá. Es decir, hay un descreimiento total sobre la seriedad del comportamiento de esta comisión. Y lo digo y después de Yumeli, que fue tan técnica, ¿no? Yumeli fue una funcionaria muy técnica, ¿no? En la Comisión Reguladora en Energía Eléctrica. Después vino la actual conducción de la Comisión Reguladora y desapareció, digamos, ¿no? Hay la doctora Yumeli tiene seriedad académica, comportamiento científico, contracción al trabajo, y realmente dejó las bases como para que esa comisión cumpliera con esa función, y no lo hace. Y yo creo que puede haber seguramente un salto importante en cuanto a la responsabilidad y autoridad académica, cosa que puede no ser la más grave. Yo creo que lo más grave es el abandono de la responsabilidad en el cumplimiento de su función, que es notable. Es decir, la comisión reguladora con las actuales autoridades lo único que hace es recibir, controlar de que se haya superado el 12%, aceptarlo, que hayan pasado los 6 meses, aceptarlo. Y es más, en este momento de SAL pide modificación de las relaciones de contrato, solicitando que las actualizaciones lleguen a ser trimestrales. Y explica que no se puede, digamos, justificar su actividad, digamos, de servicio si no se lo actualiza trimestralmente. Es una barbaridad. Lo que me resulta difícil de creer que el pueblo de San Luis siga
digamos, sufriendo este ataque serio a la tarifa, porque lo del Estado Nacional ya está regulado, ya se han establecido las subas, se han quitado los subsidios a los usuarios, los subsidios en definitiva a las empresas siguen existiendo, porque si usted tiene una deuda que se la licúan, o sea, le condonaron el 30% de la deuda a los distribuidores a fin del año pasado. Ahora, Juan, usted estuvo haciendo hincapié en el tema de los grandes consumidores. ¿Qué nos va a pasar a los domiciliarios? Digamos, a cada uno de nosotros con nuestra tarifa eléctrica. Se estima que tendría una incidencia del 28% el pedido de aumento de sal. Seguramente la Comisión Reguladora le dará el 25 o el 23%, pero de todas maneras va a ser un golpe importante, ¿o no? No, el impacto es mayor porque, digamos, si bien es cierto, es una, digamos, el peso que tiene el valor agregado de la distribución es cada vez más alto respecto del costo de la energía. Y seguramente va a ser mayor en los que, por supuesto, pagan más, ¿no? Pero hay un sector muy amplio, que es el cuadro 3, hay 3 cuadros, el 1, el 2 y el 3. Tarifa, digamos, libre, que es aquella que se regula por valores internacionales del combustible, la tarifa de subsidio importante, que es la de prácticamente indigentes, que es la 2, y niveles, perdón, no tarifa, el nivel 3, que es el nivel intermedio, aquellos que pueden tener un ingreso superior a un par de canastas básicas, ¿no? Por supuesto que yo creo que el impacto va a ser por lo menos del 50 o 60%. ¿Del 50 o 60%? Sí, el impacto definitivo va a ser más alto. Pero hay que ver qué es lo que arregla la comisión reguladora, ¿no? Insisto, no hay ninguna justificación, Mario. Tiene que explicar, porque esto no es despechar un fiambre en un almacén. Esto es mucho más complejo. Esto explica por qué el funcionario de la titular de la Comisión de Reguladora de la Energía Eléctrica no admite entrevistas periodísticas. ¿No? No solamente no admite entrevistas, sino que no preside la audiencia. Ajá. No la preside la audiencia. Y yo lo digo con mucho pudor, digamos, hasta pudor profesional, ¿no? Realmente, porque en la época de la doctora Yumeli las audiencias las presidía ella, incluso las primeras audiencias posteriores a su salida del cargo, ella era contratada para presidir las audiencias. Uh-huh. Son toda una serie de detalles, ¿no?, importantes a tener en cuenta. Es un negocio de vaca atada muy grande y tiene un impacto negativo, como insisto, no solamente en el bolsillo del pueblo trabajador, sino que impacta con mucha trascendencia a sus posibilidades de trabajar. A los empresarios ya poco les puede interesar venir a invertir en San Luis o en mejorar sus instalaciones. Le doy el caso de una empresa, digamos, clave para la provincia, que es La Calera. Tuvo que hacer su línea, hizo su línea, entrega su línea y, digamos, le dan, por supuesto, la compensación después en el tiempo, le pagan energía, es obvio eso, ¿no? Era más que claro, pero el desembolso es otro. Una cosa es pagar al contado un trabajo y otra cosa es recibirlo después compensado con energía, pero además de eso le aumentan el peaje el 300% en la última audiencia pública. Y hoy en día, de cada 100 pesos que compra de energía, La Calera tiene que pagar 30 de flete energético, o sea, de peaje. Bueno. Se da cuenta de la magnitud de esto, ¿no? Entonces, ¿qué negocio buenísimo tiene que ser el del cemento para seguir invirtiendo en él? Tiene que ser muy buen negocio. Si fuera un negocio con algunas dudas, no se hace. Son 3 las empresas que han hecho el recurso de amparo y con poca suerte, porque tengo entendido
que les reconocieron la medida de innovar, pero después perdieron en la cuestión de fondo, o sea, en el amparo mismo, así que ha quedado en la nada. Es hasta donde yo puedo saber. Juan Larrea, muchas gracias. Está radicado en un juzgado de la ciudad de Villa Mercedes, que no está en la justicia federal, que debería haber estado en la justicia federal, ¿no? Bueno. Muchas gracias por la información, Juan. Muchísimas gracias. Mario, el agradecido soy yo y el pueblo de San Luis por la importancia que le da a usted a este tema, que realmente es crucial para nuestra vida. Que tengan buenos días todos. Buen día. Muchas gracias. El secretario del Partido Comunista, Juan Larrea, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Es la hora 8:26. Vamos a la pausa, a la música y volvemos. Radio, también tu opinión importa. Llámanos al 2664 42 68 888.